A continuación, tendremos un espacio para la presentación de 8 trabajos de investigación. El primero se titula Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes con diagnóstico de patología dual que consultan en la ES Hospital Carisma durante los años 20 y 21, a cargo del grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cordial saludo, mi nombre es Simón García García, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, y el día de hoy les voy a exponer acerca de la caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes con diagnóstico de patología dual que consultan a la ES Hospital Carisma durante el 2020 y 2021. Con respecto a la introducción, entonces, la patología dual es un trastorno psiquiátrico que se acompaña a la par de un trastorno por abuso de sustancias, independiente pues de la sustancia que sea. Tiene altas implicaciones, ya que este se asocia pues con altas tasas de hospitalización, refractariedad, recaídas de estos mismos pacientes, una gravedad en la sintomatología y además un peor pronóstico para ellos. Con respecto a la prevalencia, se revisaron 2 estudios, y uno es de Madrid, en el cual se encontró una prevalencia de 34% en 136 pacientes, y aquí en Itagüí se encontró una prevalencia del 7.2% en la población general. En Colombia encontramos que hay un vacío actual con respecto a la prevalencia de la caracterización de estos pacientes con la patología dual, entonces se requiere conocer más que todo las principales sustancias de consumo en relación con los trastornos mentales más frecuentes que estos pacientes van a presentar. Además, esto va a brindar pues unos tratamientos enfocados al tipo de consumo del trastorno mental, lo que va a ayudar pues a un manejo más integral de esta patología. Con respecto a los objetivos, el objetivo principal es caracterizar el consumo de sustancias psicoactivas en adultos jóvenes con diagnóstico de patología dual que consultan a la ES Hospital Carisma durante los años del 2020 y 2021, y son 3 objetivos específicos. El primero sería caracterizar la población de estudio según las variables sociodemográficas y clínicas. Segundo, determinar el tipo y la frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas en esta población. Y por último, identificar los otros trastornos mentales más prevalentes que se presentan en estos pacientes. Los materiales y métodos es un estudio observacional retrospectivo. La población objeto fue los pacientes adultos jóvenes entre 18 y 30 años de edad únicamente. Los criterios de elegibilidad son pacientes entre 18 y 30 años de edad con diagnóstico de patología dual y con un resultado de la prueba multitest, ya sea positiva o negativa. El único criterio de exclusión que se utilizó fue que no tuvieran el resultado de la prueba multitest. La fuente fue de la historia clínica. Las variables que se usaron fue las variables sociodemográficas y las clínicas. Y en cuanto a los riesgos, esto no representó ningún riesgo para los pacientes, ya que se obtuvo toda la información de la propia historia clínica. Otro riesgo que se encontró fue que el sesgo de selección de información por utilizar este propio método. El plan de análisis, entonces, se diseñó una base de datos en Excel y fue analizado en el programa SPSS versión 25. Se realizó un análisis bivariado exploratorio en el cual se utilizaron las medidas de asociación, tanto el OR, el valor de P, como el intervalo de confianza de un 95%. Se utilizaron pruebas no paramétricas para las variables cuantitativas que no distribuyeron normal, y se utilizó las diferencias de medidas para las muestras independientes, tanto la prueba H de Kruskal-Wallis para las variables ordinales y la prueba U de Mann-Whitney para las variables dicotómicas. En la tabla 1, para resaltar, se obtuvo 166 pacientes que cumplieron con los criterios de elegibilidad, en su mayoría hombres, desempleados, solteros y que contaban con estudios básicos, ya sea primarios o secundarios. En la tabla 2 se resalta que las principales sustancias psicoactivas que consumían estos pacientes eran cannabis y cocaína, que dieron positivo en el resultado de la prueba multitest, lo cual concuerda con el objetivo específico número 2. Para la tabla 3 se encontró, en cuanto a la frecuencia del consumo de sustancias, que el tabaco y el cannabis se consumen muy frecuentemente. Para la tabla 4, en cuanto a los aspectos clínicos, encontramos que la esquizofrenia es el trastorno psiquiátrico que más se presenta en estos pacientes. Para el análisis bivariado exploratorio se tuvo en cuenta la escolaridad y el consumo de cannabis únicamente. Entonces, con esto
encontramos que tener estudios básicos aumenta el riesgo de consumir cannabis en este grupo poblacional. Para los resultados de la diferencia de medias para las muestras independientes, entonces se encontró que la cantidad de fármacos psiquiátricos consumidos están en relación con la frecuencia del consumo de tabaco y esta dio un resultado en el cual varía pues, la cantidad de fármacos psiquiátricos consumidos. Para la diferencia de medias para muestras independientes entre la edad y el tamaño del hogar, en relación con el resultado de la prueba multitest para opiáceos, se encontró que también el resultado para la prueba de multitest para opiáceos va a ser positivo y esta está en relación con la edad y con el tamaño del hogar. Y en cuanto a las conclusiones, se tiene que la patología dual se encontró más en hombres, la esquizofrenia fue la patología psiquiátrica más frecuente. Con respecto a las sustancias psicoactivas, la marihuana es la sustancia que más se consumió y se presentó un consumo concomitante con la cocaína. Esto está en concordancia, por ejemplo, con el estudio que realizó Serman en España, en el cual se encontró que el 47% de los pacientes con esquizofrenia y con trastorno por abuso de sustancias fue más que todo un consumo con la nicotina, acerca del 90%. Los estudios básicos aumentaron el riesgo de consumir marihuana, se encontró el OR del 3.26, la cantidad de fármacos psiquiátricos varió según la frecuencia de consumo de tabaco, como les había dicho previamente, y por último que la edad y el tamaño del hogar inciden en el resultado de la prueba multitest para opiáceos. Muchas gracias. El segundo trabajo de investigación se denomina Valoración Clínica de los Adultos Mayores pertenecientes a un centro de adulto mayor del municipio de Bello, a cargo de un grupo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Quintero, soy estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín y a continuación les voy a presentar el proyecto de investigación titulado Valoración Clínica de los Adultos Mayores pertenecientes a un centro de adulto mayor del municipio de Bello. Tenemos que para las próximas décadas se va a invertir la pirámide poblacional, esto llevando un incremento en la población que va a ser a adultos mayores y por tanto esto va a llevar un incremento en las enfermedades crónicas y degenerativas, llevando a un deterioro de la calidad de vida. Entonces, lo que busca el estudio es identificar la real situación de salud de los adultos pertenecientes a un centro de bienestar del adulto mayor, permitiendo así la detección temprana y la atención oportuna del síndrome geriátrico, que son las enfermedades derivadas de la vejez. En la justificación, tenemos que lo más importante de este estudio es hacer un análisis de esta población que se encuentra institucionalizada, en la que en diferentes investigaciones, en diferentes literaturas se encuentra que se tiene un subdiagnóstico de las diferentes enfermedades, por lo que es importante determinar la morbilidad de estos adultos mayores residentes en el centro. Tenemos que como objetivo es determinar el estado de salud de los adultos mayores, esto según las dimensiones nutricionales, funcionales, sociales, mentales y afectivas. En materiales y métodos tenemos que es un estudio de tipo transversal y para criterios de inclusión tenemos que ser adulto mayor residente en el centro del adulto mayor y exclusión el no querer participar en la valoración. Mediante el instrumento que se utilizó fue la Guía para la Atención Primaria de las Personas Adultas Mayores de la Organización Panamericana de la Salud, el cual es un instrumento que usualmente no se utiliza en la consulta para la evaluación de esta población, por lo que es un ítem agregado para esta investigación, ya que hace una valoración integral del adulto mayor. En la recolección de la información se emplearon las historias clínicas del centro y el Cardex de enfermería, y a cada uno de los participantes se le aplicó la prueba de la OPS que les acabo de mencionar. En el procesamiento de la información se hizo análisis univariado y bivariado. En cuanto a los resultados, tenemos que la mayoría de la población en el centro es del sexo femenino, que el 24% se encuentra en el rango de edad de 85 a 89 años, que el 40% era soltero y que el 65% tenía acceso a medicina domiciliaria. En cuanto a las enfermedades, tenemos que la más prevalente es la hipertensión arterial,
seguida de la dislipidemia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes mellitus. Tenemos que el 79.2% tenían polifarmacia, que es el uso de 3 o más medicamentos, el 68.8% eran considerados independientes, el 53.2% tenían déficit cognitivo y el 70.1% tenían un estado anímico normal, o sea que no tenían depresión. El 31.2% se encontraba en riesgo de caídas, el 50.6% tenía riesgo de malnutrición y el 54.5% tenían recursos sociales excelentes. En cuanto a la discusión, hacemos un comparativo de las diferentes prevalencias encontradas en el estudio versus las reportadas a nivel nacional o en literatura internacional. Entonces tenemos que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el EPOC, la demencia, la polifarmacia y el déficit cognitivo tenían una mayor prevalencia a la reportada en diferentes estudios. Por lo que esto confirma la hipótesis que teníamos, que estos adultos mayores que están residentes en un centro de adulto mayor tienen un subdiagnóstico de las diferentes enfermedades derivadas de la vejez. Como conclusiones, tenemos que se deben mejorar las condiciones para la evaluación de la población adulta mayor, explorando los diferentes componentes del estado de salud, que no se evalúan de forma rutinaria en la consulta. Y que se debe fortalecer la necesidad de plantear lineamientos para el diseño de guías diagnósticas más específicas para la población en cuestión. Gracias. El tercer trabajo lleva por título Influencia del conocimiento de la diabetes en su control, evolución y aparición de las complicaciones en los pacientes pertenecientes a un programa de diabéticos en un hospital del Valle de Aburrá, a cargo del grupo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Hoyos, estudiante de la Fundación Universitaria San Martín, perteneciente al grupo GEINCRO, y el proyecto es titulado Relación entre conocimiento sobre diabetes y su evolución, control y aparición de complicaciones en pacientes pertenecientes a un programa de diabéticos de un hospital del Valle de Aburrá. Primeramente, pues hay que tener claro que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que va en aumento y es la responsable de altas tasas de mortalidad y alta carga de discapacidad en Colombia. Esta enfermedad afecta enormemente los recursos sanitarios mundiales a causa de los altos costos económicos que representa, ya viene siendo el tratamiento, el control o la rehabilitación de sus secuelas. Tenemos 3 problemáticas principales. La primera en cuanto a promoción y prevención, porque en las consultas se hace énfasis mayoritariamente en lo que es el consumo de azúcar y harinas y se deja de lado la actividad física del cuidado de los pies. Segundo, vemos que el 80% de los pacientes no se realizan las glucometrías de control en la casa, no solamente porque sean de difícil acceso, sino porque también tienen total desconocimiento de la importancia de estas. Y tercero, en cuanto al nivel de educación, porque pues la implementación de los programas de educación no tienen un enfoque dirigido a lo que es la prevención, detección, manejo y control del paciente diabético. Con base en lo anterior, nos planteamos el siguiente objetivo, que es determinar la relación entre conocimiento sobre diabetes y su evolución, control y aparición de complicaciones en pacientes pertenecientes a un programa de diabéticos de un hospital del Valle de Aburrá en el año 2018. Para la recolección de la información, primeramente se hizo por revisión de historias clínicas y selección de los pacientes, y después se les aplicó de manera personal y asistida el instrumento DKQ-24, que es un cuestionario sobre el conocimiento de la diabetes mellitus. Este cuestionario se clasifica en adecuado, intermedio e inadecuado. Adicionalmente, para el análisis estadístico, se hizo un análisis univariado y bivariado, dependiendo pues, de las categorías de las variables. El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal. La población son los pacientes que pertenecen al programa de diabetes mellitus de una IPS del Valle de Aburrá. Como criterio de inclusión tenemos que los pacientes debían permanecer mínimamente 1 año en el programa y tener la mayoría de edad, en este caso 18. Y como criterio de inclusión tenemos los pacientes declarados como incapaces absolutos. A nivel de resultados, de los 82 pacientes se encontró mayor proporción del sexo femenino. También se encontró mayor prevalencia de las personas en categoría de vejez, mayor a 60 años respectivamente, y frente al nivel educativo, el más prevalente es la primaria incompleta. En cuanto a las comorbilidades, vemos que el 100% presenta al menos una comorbilidad.
Para la hospitalización vemos que el 26,83% han sido hospitalizados debido a la diabetes mellitus y las causas más prevalentes son infección de tracto urinario o por una descompensación de la enfermedad. En cuanto a las complicaciones crónicas, el 24% padece una complicación crónica y la más frecuente viene siendo la retinopatía diabética. En cuanto a las metas con hemoglobina glicada, encontramos que el 28% no presenta metas y es importante mencionar también que el 30% no tienen datos registrados. Acá es muy importante saber que encontramos que solamente una persona tenía un conocimiento adecuado de su enfermedad y el resto varía entre un conocimiento intermedio e inadecuado. Frente al análisis bivariado, observamos que entre más adulta es la persona, más desconocimiento tiene de la enfermedad. También vemos que entre las personas que tienen metas para hemoglobina glicada, solamente una tiene un conocimiento adecuado y pues importante que entre las 8 personas que presentan retinopatía diabética como complicación, solamente 7 tienen un conocimiento inadecuado. Realmente no se encontró una relación estadística significativa que nos involucre el hecho de tener un nivel de conocimiento adecuado con el buen control de la enfermedad o el retraso en la aparición de complicaciones, ya sean agudas o crónicas, y esto es totalmente contrario a lo que se esperaba con el estudio. Sin embargo, pues cabe mencionar que las cifras halladas no contradicen la hipótesis sobre que un paciente bien educado puede cuidar mejor de sí mismo y así minimizar el daño producido por la enfermedad para mejorar su calidad de vida, obviamente. Encontramos también 3 limitaciones en este estudio, son 3 principales. La primera es a nivel de la obtención de la información, porque la base de datos de la IPS estaba desactualizada y esto llevó a que se perdieran muchos pacientes porque no se podían localizar. La segunda limitante es a nivel geográfico, porque los pacientes vivían en zonas de muy difícil acceso y sumado a esto, como tenían una edad muy avanzada, esto limitaba el acceso a los centros de salud, ya sea para las citas de control o para la aplicación del cuestionario. Y finalmente, a nivel de conclusiones, pues vemos que aunque el estudio no fue estadísticamente significativo, se observó que el nivel de conocimiento de la enfermedad fue inadecuado, independientemente del nivel educativo, de la edad, del sexo de los pacientes. Sin embargo, más allá de las variables estadísticas, se hace imperante reconocer la importancia de cada una de las variables al momento de impartir conocimientos a los pacientes con el fin de aportarles al mantenimiento de la salud. Muchas gracias. El cuarto trabajo de este segmento se denomina Sistematización de la implementación de la estrategia, investigación epidemiológica del campo, IS en el uso de tecnologías de la información TIC para habitantes del municipio de La Estrella al inicio de la pandemia por COVID-19, marzo a septiembre de 2020, y está a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia. Sistematización de la implementación de la estrategia de investigación epidemiológica de campo con el uso de tecnologías de información y comunicación en el municipio de La Estrella al inicio de la pandemia por COVID-19 de marzo a septiembre de 2020. El investigador principal es el profesor Luis Miguel Acevedo Arroyave, los docentes coinvestigadores Julia Andrea Marino Espina, la Cecilia Casas Rojas, Juan José Gaviria Jiménez, Tatiana Chavarría Chavarría, Yomaire Guita Guita. Los estudiantes coinvestigadores Kevin Saldarriaga Bedoya, Kelly Villaforero, Diana Orozco, todos docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia por COVID-19 el 11 de marzo de 2020, pandemia que ha generado desafíos especialmente para los sistemas de salud, entre ellos la implementación de la investigación epidemiológica de campo como una estrategia del sistema de vigilancia y salud pública para el manejo y control de los pacientes y sus contagios. La articulación entre la IS y la STIC y la experiencia del Living Lab de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hizo posible la implementación de esta estrategia en el municipio de La Estrella, Antioquia. El objetivo general de este proyecto fue sistematizar la experiencia de la implementación de la investigación epidemiológica de campo a través de la telesalud en el contexto de una estrategia masiva de atención en salud en el municipio de La Estrella para la reducción del impacto de la COVID-19 de marzo a septiembre de 2020. Los objetivos específicos fueron describir el proceso y las IS realizadas, explorar la percepción de los diferentes actores
y formular recomendaciones. La metodología se basó en la metodología de la sistematización de experiencias con análisis cuantitativo de los reportes en formato de Excel del sistema de analítica del LibNLA, donde reposan los registros de la CSE y el archivo de Excel con los casos y sus contactos. En términos cualitativos, la información recolectada a través de encuestas a profesionales y técnicos, a través de un grupo focal realizado a profesionales y técnicos y encuestas a 34 pacientes. Todo contó con su consentimiento informado, fue grabado, transcrito para su posterior análisis y todos los procesos fueron avalados por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Dentro de los resultados está el proceso de la IS por telesalud, desde la captación y la verificación de condiciones, evaluación inicial y clasificación del caso, atención y seguimiento de caso, reporte, plan de manejo y cierre del caso. Otros resultados fue que durante este periodo se realizaron 1.859 IS. Los casos atendidos en el modelo reportaron un total de 9.000 contactos y en promedio 5.2 contactos por caso. La mediana de la edad de los pacientes es de 37 años, el 52% aproximadamente fueron mujeres, el 78% vivían en la zona urbana, el 48% había tenido contacto con pacientes COVID, el 4.8% había tenido antecedentes de desplazamiento y el 19.9% fueron asintomáticos. Los resultados en términos cualitativos con respecto a profesionales técnicos y pacientes derivaron unas ventajas y aspectos positivos como ahorro en los traslados, equipos de bioseguridad y otros insumos, generación de seguridad, compañía y tranquilidad por parte del paciente, detección temprana de brotes para evitar contagios, reorganización a los servicios de salud, reorientación a otros servicios de salud e identificación temprana de comorbilidades y desafíos. También un seguimiento continuo. En términos de desventajas, se reportó demandas en costos de telefonía y tecnología, dificultad para la generación de confianza, dudas sobre la confidencialidad de los datos, demanda creciente que superó las capacidades y que no se puede hacer evaluación clínica. Entre las conclusiones tenemos que esta experiencia se realizó en un contexto complejo de pandemia que presentó desafíos en términos de tiempo, volúmenes de pacientes, datos, cambios abruptos y constantes, tanto de la pandemia como de las directrices. La IS mediada por la telesalud puede ser aplicada a otros eventos de interés de salud pública y capitalizar este aprendizaje generando modelos de atención permitirá estar preparados para futuros picos y futuras pandemias. Entre las recomendaciones están tanto para el proceso como para la IS a través de la telesalud, pero también en el componente tecnológico. Para el proceso, realizar estandarización de procesos y roles del equipo, contar con sistemas adecuados y articular los servicios a otros componentes de la red. También la capacitación del talento humano. A través de la telesalud, en el caso de la pandemia, establecer capacidades límites para un mecanismo gradual de recursos. En eventos de salud pública, realizar una prueba piloto en articulación con las secretarías de salud y para el componente tecnológico, hacer un equipo multidisciplinario que integre las ciencias de la computación y expertos en clínica y estructurar modelos de información. Muchas gracias. El quinto trabajo se denomina calidad de vida relacionada con la salud en un grupo de pacientes con enfermedad de Crohn del Valle de Aburrá y está a cargo de un grupo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Betancourt, estudiante de la Fundación Universitaria San Martín del grupo EINCRO y les voy a hablar acerca de este estudio sobre la calidad de vida relacionada con la salud en un grupo de pacientes con enfermedad de Crohn del Valle de Aburrá. Esta es una enfermedad inflamatoria de tipo crónica que afecta a todo el tracto digestivo. Es de una etiología poco conocida. Presenta manifestaciones intestinales como extraintestinales
y dentro de estos extraintestinales puede producir algunos trastornos psicológicos como lo es el estrés y la ansiedad, que actúan como factores exacerbantes de la enfermedad, especialmente de aquellas manifestaciones intestinales. Esta enfermedad tiene una incidencia y prevalencia poco conocida en nuestro medio. El estudio es un estudio descriptivo de tipo transversal. Se escogieron 25 pacientes diagnosticados con la enfermedad, todos mayores de edad, de distintas instituciones del Valle de Aburrá en el mes de junio del 2015. Como instrumentos se utilizó una encuesta en donde se recolectaron datos sociodemográficos, hábitos como el consumo de tabaco y ciertas características de la enfermedad. También se utilizó un cuestionario, el Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, IBDQ, el cual es específico para este tipo de pacientes y permite calificar la calidad de vida de estos. Fue adaptada y validada por Massach y colaboradores en 2007, lo que permitió ser utilizada aquí en nuestro medio. Dentro del análisis se realizó un análisis univariado en donde las variables cuantitativas se analizaron por medio de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, y las variables cualitativas por medio de tablas de frecuencia y porcentaje. También se hizo un análisis bivariado por medio del test de Fisher, donde se buscaba encontrar la posible relación entre las variables sociodemográficas y las características de la enfermedad frente a la calidad de vida de los individuos. Dentro de los resultados, predominó ligeramente el sexo masculino, hubo un promedio de edad de 42 años, no había mucha diferencia en cuanto al estado civil de las personas, la gran mayoría tenía estudios superiores y un 48% se encontraban en algún trabajo empleando, y la gran mayoría, un 92%, no fumaban. Dentro de las características clínicas de la enfermedad no hubo mucha diferencia en cuanto a si tenían cirugía o no. La gran mayoría utilizaba un tipo de tratamiento biológico del cual predominó el adalimumab, y un 72% de las personas tenían diagnosticada la enfermedad hace 10 años o menos. Ahora, en cuanto a la calidad de vida que se encontró en estas personas, encontramos que el 32% de estos pacientes tenían afectada la calidad de vida de alguna manera, y de estos el 8%, que eran 2 personas, tenían una baja calidad de vida. Dentro de los aspectos que medía el IBDQ, que son los síntomas digestivos, los síntomas sistémicos, la función social y el estado emocional, estos síntomas sistémicos eran los que presentaban una mayor afectación en los pacientes. Ahora, al intentar comparar la calidad de vida frente a las características clínicas, frente a las características sociodemográficas, realmente no pudimos encontrar una relación, una asociación significantemente estadística, aunque posiblemente pudo haber sido por la baja muestra del estudio. Y tampoco frente a las características clínicas de la enfermedad se encontró una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, se debe hacer un mejor manejo de estas manifestaciones sistémicas, como lo fueron la fatiga y los trastornos del sueño, y no solo a las gastrointestinales, ya que los síntomas sistémicos eran los que estaban mayor afectados en aquellos que tienen una calidad de vida baja. No se encontró una asociación entre la calidad de vida y variables como las características sociodemográficas, hábitos o características de la enfermedad, pero como les comento, tal vez era por una baja muestra que se tenía del estudio. Se encontró un nivel educativo superior en el 64% de las personas, además de una alta tasa de personas que están empleando o estudiando, y esto se puede haber reflejado en que un alto porcentaje de las personas tienen una calidad de vida alta. Y se infiere que el tratamiento con biológicos permite a los pacientes tener una mejor calidad de vida, ya que el 74% de aquellos que usaban un tratamiento biológico tenían una calidad de vida alta. Y eso es todo, muchísimas gracias. El sexto trabajo de este segmento se denomina Síntomas de ansiedad, depresión y factores asociados en estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas de una institución en 2021-01 y está a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cordial saludo para todos, mi nombre es Santiago Zapata, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de séptimo semestre y también soy integrante del semillero de la misma facultad,
y hoy vengo a presentarles nuestra investigación titulada Síntomas de ansiedad y depresión y factores asociados en estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas de una institución en el primer semestre del 2021. Como un poco de contexto, sabemos pues que los trastornos psiquiátricos tienen una importante frecuencia y prevalencia a nivel mundial, principalmente la depresión y ansiedad. Frente a la prevalencia mundial de la depresión tenemos que es de un 3.3 a 21.4% y la misma prevalencia para ansiedad sería de 5 a 25%. Ahora, en nuestro medio, en Colombia, se calcula que esa prevalencia para depresión es de 4.7% y para ansiedad de 5.8%. Viendo esto y también teniendo en cuenta un contexto investigativo al respecto, en el cual también se ha encontrado que en estudiantes de residencias y especialidades médico-quirúrgicas hay una alta prevalencia de sintomatología depresiva y ansiosa, más ansiosa que depresiva y más en mujeres, nos empezamos a preguntar cuál sería el impacto de esta sintomatología y los factores asociados en nuestro contexto. Para ello entonces nuestro objetivo al desarrollar la investigación fue determinar la prevalencia de la sintomatología depresiva y o ansiosa y los factores asociados en estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas de una universidad de Medellín en el primer semestre del presente año. Parte de la metodología que desarrollamos en nuestra investigación entonces fue que el tipo de estudio fue transversal analítico o es transversal analítico, la población ya mencionada objetivo, los residentes de especialidades médico-quirúrgicas, como criterios de inclusión principalmente pues que fueran estudiantes de la residencia propiamente, que estudiaran matriculados y que decidieran participar de nuestra investigación bajo la consigna del consentimiento informado. El proceso de recolección pues fue básicamente captar la mayor parte de residentes posibles, se trató pues de convocarlos para que pudieran participar, se les aplicaron aparte del consentimiento informado unas encuestas sociodemográficas, clínicas y unas baterías para evaluar la presencia o no de sintomatología ansiosa y la presencia y clasificación de sintomatología depresiva mediante las escalas BAI y BDI. Posteriormente se realizó un análisis de datos respectivo y también se determinó que la investigación pues tiene un riesgo o tuvo un riesgo mínimo de impacto en los participantes porque se estaban tocando temas que podrían ser sensibles para ellos y pues todo esto fue avalado y consentido por el Comité de Ética Universitario. Ahora hablando de los antecedentes y de las variables sociodemográficas, tenemos pues que muy importante acá que el sexo femenino o la mayor parte de participantes fueron mujeres, casi el 60%, con la edad tenemos una mediana de 28 años y que de estrato socioeconómico la mayoría pertenecían a los estratos 4 y 5. Acá lo que tenemos pues es una grafiquita que nos muestra qué prevalencia encontramos nosotros en nuestra investigación. Encontramos una prevalencia de síntomas de ansiedad de 11.3%, muy llamativo e importante, que de síntomas severos de depresión encontramos una prevalencia de 7.5%, y como les mencioné ahora, pues el BDI permitía también agrupar los síntomas en moderados, leves y mínimos, pero consideramos de muchísima importancia los que encontramos como severos. Ahora, con respecto a los antecedentes clínicos y sociodemográficos, tenemos pues que el 17.5% de los participantes presentaron antecedente o refieren antecedente de enfermedad mental, y llamativo que los dos principales fueran ansiedad y depresión precisamente. El 72.5% refirieron consumo de alcohol, el 33.8% refirieron antecedente familiar de enfermedad mental, el 81.3% refirieron jornada extensa e importante aclarar en este punto que lo refirieron, ¿cierto? Es una cuestión subjetiva de cómo el participante considera la jornada extensa, no lo objetivizamos de ninguna manera. Y también el 28.7% de los participantes refirió alguna forma de maltrato, siendo las principales el acoso verbal y el bullying. Ahora bien, la relación de estos factores sociodemográficos y clínicos en asociación con la sintomatología depresiva, en cuanto al análisis bivariado y multivariado, nos encontramos con que las variables de relevancia al análisis bivariado fueron jornada extensa, alteración del sueño y maltrato, pero al análisis multivariado en cuanto a sintomatología depresiva, la alteración del sueño fue la que capturó más relevancia. Entonces esa relación ahí fue directa, fue evidente. Ahora, con relación a los síntomas ansiosos, el mismo ejercicio,
los factores sociodemográficos y clínicos de relevancia, nos encontramos con que el maltrato fue el más relevante, tanto en análisis bivariado como multivariado, y finalmente, como parte de las conclusiones, pues tenemos que encontramos más sintomatología depresiva que ansiosa en términos generales. Ya dijimos, pues lo mencionado, la sintomatología depresiva asociada a maltrato, jornada laboral extensa y sobre todo alteración del sueño. Y otro hallazgo pues muy importante a destacar en nuestra opinión es que esa sintomatología ansiosa se asoció mucho a algún tipo de maltrato. Eso sería todo pues por parte de nuestra investigación y les agradezco muchísimo por su atención. El séptimo trabajo que presentaremos lleva por título Cuidados del muñón umbilical en neonatos de una institución de salud de Medellín y está a cargo de un grupo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Echeverry, soy estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, hago parte del grupo de investigación GEINCRO y hoy les voy a estar presentando el trabajo titulado Cuidados del muñón umbilical en neonatos de una institución de salud de Medellín. A modo de introducción, tenemos que la onfalitis se define como una infección del muñón umbilical y sus tejidos adyacentes. Esta es importante porque puede predisponer a enfermedades bacterianas graves. Los agentes más comunes relacionados con esta patología son el Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo A, la E. coli y Klebsiella. Actualmente, la OMS tiene como recomendación el alcohol al 70% para el cuidado del muñón umbilical en casa. Pero otras prácticas aplicadas por los cuidadores del neonato pueden predisponer para adquirir onfalitis, lo que lo hace un factor de riesgo muy importante. En cuanto a epidemiología, tenemos que 1/3 de los recién nacidos mueren a causa de infecciones. En América Latina esto corresponde al 16% y una gran cantidad de estas tienen como puerta de entrada el cordón umbilical. Como objetivo general nos planteamos describir las diferentes prácticas utilizadas para el cuidado del muñón umbilical y sus implicaciones en el neonato. En cuanto a materiales y métodos, realizamos un estudio de cohorte en el que se hizo seguimiento a 51 recién nacidos captados en un hospital de Medellín a través de un muestreo por conveniencia. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos obviamente que sean neonatos residentes en el Valle de Aburrá para facilitar el seguimiento, que estuvieran sanos, que hayan nacido por parto vaginal sin complicaciones, que fueran nacidos a término y que las madres fueran sanas, sin complicaciones y que no hubieran tenido ninguna infección durante su gestación. En cuanto al seguimiento a los recién nacidos, se les hizo visitas domiciliarias, fueron 3 en total en los días 1, 5 y 15 después del nacimiento, en el cuales se observó el cuidado del muñón umbilical. Durante este seguimiento, como ya les mencioné, se buscó la presencia de efectos adversos como eritema, fetidez, salida de material purulento y el día de caída de este. En cuanto a los resultados, tenemos los factores sociodemográficos de la población. Importantes, la ocupación principal de las madres fue ama de casa con un 65.3% y a modo de cuidador principal, el más importante fue el cuidado exclusivo por la madre con un 81.6%. En cuanto a la recomendación del uso de alcohol, 73.4 maternas recibieron esta recomendación intrahospitalariamente y es importante porque en la figura 1 vemos como el 73.4% de las madres, es decir, el mismo porcentaje, usó el alcohol como método de cuidado del muñón umbilical. También es importante mencionar que un 2% de los recién nacidos recibió cuidado con alcohol ombliguero y se les adicionó canela como método de cuidado. En la figura 2 observamos el método de cuidado en los primeros 15 días de nacimiento. Otra vez el alcohol fue el más predominante con un 48.9%, pero todavía se utilizan otras prácticas como la cura en seco con un 4.1%. En cuanto a la prevalencia de efectos adversos, tuvimos un 97.9% de los neonatos que no presentaron ningún efecto adverso, pero un 2% sí lo presentó. Fue un neonato que presentó eritema con una secreción cero hemática debido al uso de canela, como lo mencioné anteriormente. Y el día de caída del muñón umbilical, el más predominante fue entre los 5 y los 15 días con un 85.7%. En cuanto a la discusión, tenemos que la cura en seco es un método de cuidado
en el que muchos estudios tienen resultados contradictorios. En esta investigación, 4% de los cuidadores la utilizaron, pero no presentaron ningún efecto adverso. El uso de botones y ombligueros son contraproducentes, está demostrado, favorecen la aparición de hernias y posibles infecciones, y en este estudio pues se demostró que es una práctica que aún está pues en uso con un 8.16%, y como lo mencioné anteriormente, hubo un recién nacido que presentó un efecto adverso por esto. El tiempo promedio de caída del cordón umbilical fue de 6.5 días, lo cual coincide con lo reportado en la literatura. A modo de conclusión, tenemos que es necesario resaltar el grado de importancia que tiene realizar las recomendaciones adecuadas a la madre durante su hospitalización, ya que el mismo porcentaje de madres que recibieron la recomendación del uso de alcohol como método de cuidado fueron las pacientes que de modo ambulatorio lo usaron para el cuidado del muñón umbilical. Y esto ayuda a evitar prácticas que pueden llevar a efectos adversos, como los vimos en este estudio cuando se agregó pues canela como método de cuidado. Muchísimas gracias. El octavo y último trabajo de investigación está a cargo de la Fundación Universitaria San Martín y se denomina Prevalencia de los trastornos del comportamiento alimentario en escolares de 9º a 11 y posibles factores asociados en algunos colegios del municipio de Sabaneta. Cordial saludo, mi nombre es Víctor Martínez, soy estudiante de sexto semestre de la Fundación Universitaria San Martín, hago parte del grupo de investigación GEINCRO y el día de hoy les voy a presentar este estudio realizado en la facultad titulado Prevalencia de los trastornos de comportamiento alimentario en escolares de 9º a 11 y posibles factores asociados en algunos colegios del municipio de Sabaneta. Entonces, tenemos que los trastornos de la conducta alimentaria son una de las enfermedades crónicas que se pueden presentar con mayor frecuencia en la adolescencia y que esto contrae consigo deterioro tanto físico, psicológico e incluso social. Estos trastornos están asociados a otras comorbilidades, algunas de ellas o principalmente una de las que más afecta son las psiquiátricas. Entonces, hablando de la adolescencia, es ese periodo del ser humano en el que se van fortaleciendo todos los hábitos, conductas y se establecen estilos de vida, por lo cual la detección temprana de estos y digamos que nos va a permitir crear actuaciones diagnósticas terapéuticas tempranas para así promover digamos que a largo o a corto plazo esta enfermedad digamos que conlleva menos secuelas. Entonces se planteó como objetivo general establecer la prevalencia de los trastornos de comportamiento alimentario en escolares entre los 15 a 19 años y sus posibles factores asociados en colegios del municipio de Sabaneta durante el periodo 2017-1. Entonces, se realizó un estudio de corte transversal en el que se seleccionaron 3 instituciones educativas del municipio de Sabaneta, entre ellas estudiantes que estaban entre los 15 y 19 años y se les aplicaron 2 encuestas, una encuesta sociodemográfica y la otra encuesta fue la EAT en su versión 26, que esta es una escala autoaplicable en la que nos permite evaluar el riesgo de presentar trastornos en esa conducta alimentaria. Entonces, se incluyeron a todos los jóvenes que estuvieran matriculados en el colegio y que estuvieran de acuerdo con participar en la investigación y posteriormente se firmó ese consentimiento informado. Y se excluyeron a aquellos que hayan diligenciado de forma incorrecta o de forma incompleta la escala EAT 26. Todos los resultados entonces se tabularon mediante tablas de frecuencia y contingencia por medio del programa Excel y para ya determinar esa asociación entre las variables sociodemográficas con el riesgo de tener trastornos de la conducta alimentaria se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado. Entonces, dentro de los resultados que tenemos, que con el grado de escolaridad se tuvo que en un mayor porcentaje se encontraban en el grado 9º con un 40% y seguido de esto el grado 10º y 11 con un 30%. Con respecto al género no hubo mucha variabilidad ya que el género femenino correspondía a un 51% y el género masculino a un 49%. Ya la prevalencia que se logró identificar en el estudio de trastornos de esa conducta alimentaria fue del 10.4%, que corresponde a 43 de los estudiantes que ingresaron al estudio. Y ya para hablar de todas esas análisis o esa asociación entre esos factores sociodemográficos, hábitos, con el riesgo de presentar trastornos en la conducta alimentaria, encontramos que el pertenecer al género femenino podría ser un factor de riesgo para presentar estos trastornos. Ya hablando un poquito más sobre hábitos, encontramos que o el no elegir alimentos por valor nutricional, el no elegir alimentos por recomendación médica o el usar sustancias para adelgazar también se asoció con ese posible factor de riesgo para tener trastornos en esa conducta alimentaria. Y ya hablando un poquito más sobre factores sociales que se identificaron,
el ingerir más alimentos a consecuencia del estrés, la influencia de los medios de comunicación, intimidad por la apariencia, antecedentes personales de obesidad y ser juzgados por sus propias familias por el aspecto físico, también fueron variables que se asociaron con presentar un mayor riesgo de tener trastornos en la conducta alimentaria, por lo cual pudimos discutir que estos trastornos o la prevalencia de estos trastornos que encontramos en la investigación fue mucho más alta de lo establecido a nivel mundial, que esta solamente estaba estimada en un 5%. Sin embargo, la mayoría de estos adolescentes que estaban en el estudio que presentaron un riesgo alto de tener trastornos en la conducta alimentaria indicaron que todos esos medios de comunicación influían mucho, y esto concuerda con diversas publicaciones ya, digamos que redactadas, en las que se indica que cuando se habla acerca de la imagen corporal de los escolares por medio de estos medios de comunicación hay una mayor probabilidad de presentar trastornos en esta conducta alimentaria. Sin embargo, en el estudio solamente se puede estimar mediante la escala EAT26, que esta solo nos permite evaluar el riesgo, más no nos da un diagnóstico. Ya este se debe confirmar de manera especializada por los médicos que, digamos, que ya puedan intervenir en este caso. Pero con los resultados que se obtuvieron, también podemos decir que es probable que podamos intervenir realizando actividades de promoción y prevención en estas instituciones educativas para mejorar el impacto en esta. Como conclusión, entonces, tenemos que se encontró una asociación significativa entre esos trastornos de la conducta alimentaria y el pertenecer al género femenino, la influencia de los medios de comunicación, la intimidación, el bullying y el consumo de sustancias para adelgazar, y que a su vez es preocupante que el trastorno de la conducta alimentaria o la prevalencia en el estudio fue mucho mayor a la estimación global. Entonces, esto nos puede indicar que hay poco acompañamiento por parte de las instituciones educativas hacia los jóvenes para tratar estos temas. Muchas gracias.